Hola chicos, Física 122. El título es Campo magnético, pero en realidad, claro, no se puede hablar de un campo magnético sin hablar de un campo electromagnético. El magnetismo fue el primer conocido antes que la electricidad, aunque bueno, hay mucha leyenda que se pierde en lo antiguo de la historia, ¿no? Y hay teorías para todo. Pero sí, el magnetismo ya en la antigua Grecia, también rodeado de bastante leyenda, unos que si el pastor Magnes encontraba mucha resistencia al pasar sobre una roca porque llevaba sandalias con clavos y la puntera de su bastón le dificultaban para andar por la atracción magnética. Otros que si en la ciudad de Magnesia ya se conocía este fenómeno, en fin, que tienes ahí para todos los gustos. Y es una suerte que dispongas de los buscadores hoy de Internet porque es una maravilla. Al entrar en este campo tengo la misma sensación que con casi todos los temas de la física, y no de la física, sino del conocimiento. Y es que indagando te has metido en un laberinto del que no sabes cómo salir. Y entonces llega un momento en que dices, bueno, pero tengo que salir porque algo tengo que decir. ¿Eh? Y tienes la cabeza saliéndote datos, anécdotas y de todo, ¿eh? Y dices, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué recurso? Pues es que llegas a la conclusión de que lo mejor es coger a alguien un poquito más objetivo que tú, como es el señor que ha tenido que hacer un libro para estudiantes, y seguirle al pie de la letra, y yendo de su mano, no te perderás. Y si te desenganchas un poquito de la mano, siempre podrás volver a agarrársela y seguir. Y es lo que voy a hacer. ¿eh? Con mi fiel compañero de física y química del cuarto curso de bachillerato antiguo, cuando yo estudié, que sí, estudié este libro. Además, tuve la suerte de conocer al profesor que lo hizo, ¿eh? Al que estará en el cielo seguramente, le mando mi cariño especial, de la editorial Bruño, de los hermanos de la Salle. Bueno, este librito que en aquel tiempo, cuando yo tenía pues mis 13 añitos, 13 para hacer 14, me gustaba, pero también me daba miedo. Me gustaba escuchar, pero me daba miedo estudiar. Me gustaba escuchar, me maravillaba, pero me daba miedo meterme con un problema concreto. Esos eran mis amores y mis temores en mi adolescencia. Y lo titula Campo magnético. Primera pregunta dice, acciones magnéticas entre polos y fuerzas originales. O sea, acciones magnéticas entre polos, que son los extremos de un imán, y fuerzas originales. Desde muy antiguo se conoce la propiedad que tienen ciertas sustancias como la magnetita, que es un tetraóxido de dihierro o de hierro 2. Es decir, son dos átomos de hierro, ferro, que se combinan con 4 de oxígeno. Este cuerpo natural llamado magnetita, pues tiene la propiedad de atraer a limaduras de hierro, alfileres, clavos de toda clase, y piezas pequeñas en general de hierro y de acero. Las sustancias que presentan esta propiedad se las llaman imanes naturales. Es decir, este imán lo ha hecho la naturaleza. Imán natural, la magnetita. Magnetismo, la magnetita. Nosotros realizaremos nuestros experimentos con imanes artificiales. En parte porque tienen potencia mayor que la magnetita y entonces sus fenómenos son mucho más visibles. Coger la magnetita para hacer
laboratorio de magnetismo, pues sería muy dificultoso por falta de intensidad del campo. Dice, los imanes artificiales, que son cuerpos metálicos a los que se ha imantado, es decir, se les ha dado el imán. Ya tenemos una cosa muy importante. El magnetismo es capaz de ser trasladado, comunicado a otros cuerpos. ¿Cómo? Con frotamiento con otros imanes naturales. Es decir, si tú tuvieras magnetita, pues frotando un hierro con la magnetita, frotando eso sí siempre en el mismo sentido, acabarías imantando a ese clavo o ese alfiler que pretendes imantar. Pero es mucho más fácil hacerlo por la inducción o por acción de corrientes eléctricas, que aquí va a estar lo sorprendente. Tan sorprendente que, a pesar de que el magnetismo fuera lo primero descubierto por el hombre antes que la electricidad, hoy muchos físicos pretenden ya decir, vamos a poner las cosas en su sitio. Ahora que conocemos las dos cosas, ¿quién fue la primera y más importante en la naturaleza? Y ellos dicen, la electricidad. Y entonces ponen al magnetismo como un subalterno. Es decir, el magnetismo sería como un subproducto de la electricidad. Dentro de la electricidad hay diversos campos y uno de ellos es el electromagnetismo. O sea, le conceden ya una categoría de segunda. La primera, la electricidad. Hasta ese punto llegan algunos físicos hoy en la perspectiva de estas dos materias. Tales imanes suelen ser de acero en forma de barra, los imanes estos artificiales, en forma de barra o en forma de herradura. Y alguno dirá, oiga, ¿y eso de herradura qué es? ¿Para que haga bonito? No, porque observaron que la mayor potencia de campo, donde entraban y salían más fuerzas, es en los extremos. Entonces dijeron, oye, si pudiéramos tener estos dos, porque aquí apenas hay, aquí en el centro apenas hay. Dice, si pudiéramos tener estos dos polos juntos, para que hicieran el efecto conjuntamente. Y dijeron, vale, pues lo torcemos, y entonces dieron con la forma de herradura. Si en lugar, dice, si se introduce una barra magnética en un montón, una barra magnética, esta o esta, en un montón de limaduras de hierro, estas quedarán adheridas a sus extremos, los extremos, llamados polos magnéticos. Polos magnéticos, extremos magnéticos, polos. La palabra polo ya sabes qué significa eso, extremo. Extremo de la Tierra, polo. Polarizar una cosa, extremarla. Quitar los valores intermedios y extremarla. Coger solo los valores extremos. La máxima atracción de los imanes reside en sus extremos. Si en lugar de limaduras de hierro empleásemos limaduras de aluminio, pues estas no son atraídas por el imán. Cosa curiosa. Estos fenómenos se manifiestan de un modo excepcionalmente intenso sobre el hierro y algunos de sus compuestos, así como sobre ciertas aleaciones. Yo quería hacerte un inciso, y es que hoy hay en el mercado unos imanes, por alguna manera así decirlo, también naturales. Se trata de un metal raro, un lantánido, de esos que en la tabla periódica están ahí apartaditos, como diciendo vosotros no sabemos dónde meteros, poneros aquí juntitos para que no os escapéis. Los actínidos y los lantánidos. Pues un lantánido que es el neodimio. Neodimio. Yo tengo, y quizás también tú tengas, unas pastillitas, una cosa así, un grosor de unos 4 milímetros, de presencia, o sea, de apariencia metálica, pero que dentro tienen ese metal denominado como tierra rara, que así se llamaba a todos esos lantánidos y actínidos, tierras raras. Pero hoy están en alza porque resulta que estas tierras raras son los tesoros que están haciendo posible el avance
de la electrónica, de la técnica, de la luminosidad, bueno, impresionante. Y son buscadísimos. Incluso hay ya muchas películas, y supongo que además de películas, realidades, de lucha internacional por la obtención de estas tierras que son necesarias para la innovación, para la evolución y para la venta de productos basados en ellas. Bueno, pues este neodimio es un lantánido que tiene de número atómico 60, es sólido, de masa atómica unos 142, aunque el isótopo más comerciable es el de 142, que tiene 82 neutrones, más 60 protones, que le dan el número atómico 142. Tiene una potencia extraordinaria. O sea, tú pones dos pastillitas estas de neodimio juntitas, juntitas, y cuesta separarlas. Y ojo, que cuando las vayas a juntar, para que no peguen golpe, te pueden coger un trocito de yema y darte un auténtico pellizco. Es muy curioso este cuerpo. Bueno, pues este es uno de los imanes naturales. También se sabía que el níquel es también susceptible de magnetismo, es decir, es sensible al magnetismo. Y el cobalto también, me parece. Son los del grupo. Hierro con me parece que yo acordándome ahora me surge mi memoria de aquella infantil. Hierro, cobalto, níquel, cromo, manganeso. Bueno, pues estaban ahí todos los que son más sensibles al magnetismo. Dice, acercando lentamente el imán A al imán B, o sea, han suspendido una barrita aquí con una cuerdecita, para que pueda oscilar, para que pueda rotar, y al acercarle otro imán, como él prácticamente, entonces se orientan de forma que el polo de un extremo va al polo del otro y viceversa. El nombre de los polos no han cogido ni positivo ni negativo. Es curioso que como ya la electricidad había acaparado, digamos, esa nomenclatura de polo positivo, polo negativo, pues entonces en los imanes se han pasado o han cogido, y también un poco de homenaje, a la gran pieza magnética sobre la que vivimos, que es la Tierra, que tiene en uno de los extremos y en otro como si fueran un gigantesco imán. Entonces, a los polos de nuestros imanes artificiales también les han llamado, igual que a los polos de la Tierra, polo norte y polo sur. Es decir, en esta barra o en una barra que compres tú, que te pondrá diferenciado por colores, color rojo, color negro, etcétera, o sencillamente sin color y un colorante, pues entonces te pintado, te dirán, este es el polo norte y este es el polo sur. ¿Y en qué se fijan para decir que uno es el norte y otro es el sur? Pues muy fácil, se trata de suspenderlos libremente para que ellos puedan girar cuando son perceptores de una fuerza, aunque sea mínima, es decir, un giro que no implique fuerza ni rozamiento, y entonces al colocar estos imanes de esta forma, con libre giro, casi sin fuerza, se orientan con la Tierra. Entonces, el polo que va hacia el norte lo llamamos norte también, y el polo que va hacia el sur lo llamamos sur. Convencionalmente, es decir, porque nos interesa, porque en realidad, luego, visto el comportamiento de los imanes, este sur atraería al norte de este. Entonces, si la Tierra tiene su norte aquí, el polo atraído de nuestro imán sería el sur, pero no, ya han desistido y han dicho, oye, mira, déjate, vamos a llamar norte al que mire para el norte y sur al que mire para el sur. Es decir, que nuestra brújulita, que no es ni más ni menos que eso, que es una aguja imantada de la que se ha provisto pues un eje, si es una
brújula de plano horizontal, porque las hay de plano horizontal y de plano vertical, pues tiene como metido un eje que puede girar libremente. Bueno, pues cuando veamos que este extremo, que suele ser el coloreado, el pintado al que llamamos el norte, se dirige hacia un sitio, es que por allí, si siguiéramos clin andando y siempre siguiendo la dirección de esa flecha, llegaríamos a las proximidades, no al mismo polo geográfico, al polo norte, no, sino a las proximidades, porque resulta que el polo geográfico, el polo que da la geometría, el polo que da la simetría de nuestro satélite para decir sí, este es el punto donde sacamos nuestros meridianos, y por lo tanto el polo norte donde querían llegar los famosos descubridores, exploradores. Bueno, pues no está ahí, está separado, y no poco, porque resulta que si tuviéramos que hacer otros meridianos magnéticos, un meridiano magnético con un meridiano geográfico, o geométrico, forman un ángulo. Y no poco, me parece que es de 17 grados. Ahora te lo diré cuando lo lea. Creo que sí que es de 17 grados, pero espera un instante que vamos a seguir. Ya me he soltado de la mano, voy a agarrarme otra vez de la mano de este señor. Dice... vemos también que es necesario que los imanes... bueno, que si son de distinto color, comercialmente ya les han dado un color, porque les han testado antes, lógicamente, entonces si son de distinto color se atraen. Pero si pretendes unir el norte de uno con el norte de otro, se repelen. Es decir, que en el magnetismo tenemos dos fuerzas, la atractiva y la repelente. Quiero también recordarte lo que es la idea de campo. La idea de campo, campo magnético, campo eléctrico, campo gravitatorio, son espacios donde si tú metes un objeto susceptible, porque habrá objetos que sienten ese campo y objetos que ni se enteran de que están metidos en ese campo. Tú y yo, por ejemplo, somos objetos sensibles al campo gravitatorio, aunque alguno diga, pues yo no siento la gravedad. No, vamos a ver, eso es que no la has concienciado, pero sentir la gravedad ya lo creo. Trata de coger un globo a 4 metros de altura. Salta. A ver, ¿por qué tu salto no llega a 4? Pues sencillamente porque hay unas fuerzas que están tirando de ti hacia abajo. Esas fuerzas tú en un principio has logrado contraponerlas, contrarrestarlas, y en un momento incluso han sido superiores, por eso has experimentado un movimiento hacia arriba. Pero en el momento en que esa fuerza tuya ya ha dejado de prolongarse, que ya no has seguido saltando, claro, si tú tuvieras un punto de apoyo para seguir saltando desde aquí, seguir saltando desde aquí, sí, podría llegar hasta donde fuera, pero no es eso, solo tienes un punto de apoyo en el suelo para producir el primer salto. Entonces ha sido insuficiente. ¿Y qué hacen las fuerzas de ese campo que tú no te quieres enterar? ¡Pum! Arrastrarte hacia abajo y volverte a tierra. Cuando hace poquitos días un cohete del SpaceX, sí, americano, salió con una potencia inmensa. ¿Qué hacía? Saltar. Y en ese salto, que fue capaz de mantenerlo con fuerza de reacción, de expulsión de gases, pues logró salir del campo gravitatorio, porque el campo gravitatorio va disminuyendo con la proximidad al centro de la Tierra. Eso ya lo sabéis, lo hemos estudiado. Pues mira, del campo magnético está en la Tierra, pero también está en las capas altas de la atmósfera, en las muy altas de la atmósfera, originando capas
que normalmente las englobamos todas en el nombre de ionosfera. Y este campo magnético es fundamental para desviar y retener las influencias de las radiaciones solares malignas. O sea que el magnetismo, curioso, que yo también creía como muchos, que bueno, el magnetismo solo hay en la Tierra y cuando te vayas separando de la Tierra, pues deducías, por aquello, por similitud con el campo gravitatorio, pues que iría disminuyendo. Pues no. Resulta que a capas altas de la atmósfera hay una magnetización, que es vital para defendernos contra las radiaciones solares o espaciales que nos serían nefastas. Bueno, dice, por supuesto, este señor dice, no te enrolles tanto, y vete a lo fundamental. Así que voy a ir con él. Dice, fenómenos magnéticos inherentes a la corriente eléctrica. Dice, acción orientadora sobre agujas magnéticas. O sea, ¿qué hace una electricidad? ¿Tiene que ver algo con el magnetismo? ¿Qué hace? Bueno, dice el físico danés Ørsted, lo pronuncio tal como lo leo, intentó demostrar que el magnetismo y la electricidad tenían manifestaciones de fenómenos similares, muy parecidos. Durante una intensa tormenta, día de tormenta, observó que la aguja de la brújula reaccionaba frente a la acción de los relámpagos, vibraba inquieta o se desviaba a dirección falsa, es decir, no señalando ya el norte magnético de la Tierra, cuando el rayo caía en sus cercanías. En 1820 realizó el siguiente experimento. Dispuso un alambre en la dirección norte-sur, un alambre, seguramente pues de un conductor, de hierro, aunque no es de los buenos conductores, pero es conductor, o de cobre mismo. O sea, no necesitaba precisamente coger un cuerpo que fuese susceptible de notar el campo magnético. El cobre, por ejemplo, no lo nota, pero es muy buen conductor de corriente. Dispuso un alambre en la dirección norte-sur, por encima de una aguja magnética. Es decir, colocó una aguja magnética del tipo de la brújula, así, y por encima de ella, o sea, la dejó que estuviera tranquila, que se aposentara. Seguramente ella dijo, mi norte hacia el norte de la Tierra, mi sur hacia el sur de la Tierra, pero con su capacidad de poder girar sobre un montante de eje o como fuera, para que pudiera girar. Y por encima de ella puso ese cable. Cuando el interruptor de un campo generador de corriente se cerraba, es decir, plin, y hacía que pasase la corriente, que por supuesto esta corriente estaría dirigida hacia otro punto de retorno al mismo conductor para que la fuerza electromotriz pues hiciera girar la corriente, pero lo que él quería era que la corriente pasara. Dice, cuando el interruptor estaba abierto, señalaba aproximadamente esta dirección, es decir, cuando estaba abierto, señalaba aproximadamente esta dirección. Al cerrar el interruptor, es decir, para que la corriente pasara, el polo norte de la aguja señalaba aproximadamente la dirección ya no norte, sino que ¡pling!, se había desviado y señalaba hacia la posición oeste. O sea, pasaba la corriente y la aguja giraba. Ya no se mantenía. Volvíamos a abrir el interruptor para que ya no pasara la corriente y la aguja volvía a su sitio.
a su sitio natural, a los polos de la Tierra. Dice, tan pronto como se desconectaba la corriente, volvía la aguja magnética a señalar la dirección norte-sur. Ampère, otro físico, y tenemos ya que cogerles un poquito de cariño siquiera que nos suene. Oersted, el de la aguja magnética. Piensa que hoy estos fenómenos, a lo mejor ya para ti muy conocidos, en el tiempo no se conocían y ellos eran los auténticos pioneros. Ampère, que estudió las acciones de las corrientes entre sí, es decir, una corriente, además de las acciones entre imanes y corrientes. O sea que Ampère no solo estudió el magnetismo con respecto a la electricidad, sino también electricidad respecto a electricidad. Corrientes eléctricas entre ellas mismas. Dice, dio una regla para determinar el sentido de giro del imán. Por lo visto, este giro es importantísimo, pero súper importante. ¿Por qué? Porque dijeron, o sea que una corriente puede generar un movimiento. Un movimiento es una forma de energía, una masa que se mueve. Y empezaron a surgir los inventos a toda velocidad hasta dar con el invento, digamos, casi revolucionario de la historia de la humanidad, que ha sido el motor eléctrico. El motor eléctrico, que por el paso de corrientes eléctricas hemos generado movimientos. Lo hemos ido adaptando, hemos ido cogiendo las bobinas, etcétera, etcétera, pero este era el principio de todo. El principio de que, estando un cable quieto, y de que la corriente eléctrica pasara por el interior, generaba a distancia sin tocar, generaba un movimiento. Lo cual quiere decirse que esta corriente eléctrica, cuando estaban quietas las partículas dentro, nada, cero, ahí no hay, nadie nota nada. Ahora, se empiezan a mover y automáticamente ellas hacían un campo magnético, o sea, un imán, en el que este imán lo sentía y, lógicamente, se orientaba hacia la polaridad que tuviese el campo creado. Dice, supuesto el conductor, y ahora te dice hacia qué lado gira. Pues dice, supuesto el conductor en la dirección sur-norte, o sea, el conductor estaba orientado también sur-norte, igual que lo estaba al principio, antes de moverse la aguja, y la aguja magnética debajo del mismo, un observador que avanzara en el sentido de la corriente, es decir, tú que fueras hacia adelante, que fueras en el sentido de la corriente, es decir, sur-norte, vería desviarse el polo norte de la aguja, que era ese, vería desviárselo hacia la izquierda. Ese es el consejo que nos dio Ampère. Atravesando una cartulina por un hilo vertical, otro experimento, una cartulina puesta así, en plano, y pinchamos por abajo un agujerito y metemos un cable que sale por aquí, un cable por el que vamos a hacer pasar corriente eléctrica. A ver, ¿qué sucede? Dice, el paso de la corriente por el mismo orienta a la aguja magnética colocada en una superficie horizontal según la misma regla de Ampère. Es decir, que si tuviéramos ahí, atravesando una cartulina por un hilo conductor vertical, el paso de la corriente por el mismo, orientaría una aguja magnética colocada en una superficie horizontal según la misma regla de Ampère. El observador, puesto en pie frente al conductor eléctrico, aquí, puesto en pie frente al conductor eléctrico, de forma que le entrara la corriente por los
pies, y le saliera por la cabeza, vería desviarse el polo norte de la aguja magnética hacia su izquierda. Es decir, si estuviera aquí la aguja magnética, vería cómo se desvía también hacia la izquierda. La causa por la que se traen los polos de nombre contrario o se repelen los del mismo nombre debe ser parecida a la que produce esos mismos efectos en las cargas eléctricas. Si quieres recordar el efecto de las cargas eléctricas y del campo eléctrico, que es otro de los campos físicos, magnético, físico, eléctrico y gravitacional, pues está en un vídeo ya hecho, en el vídeo 120. En el vídeo de física de esta misma serie, en el vídeo 120. Seguimos. A ver, ¿qué más tenía yo por aquí? Anotaciones. Bueno, tengo una respecto al espectro, pero de esto lo más seguro que te lo diga un poquito más adelante. Dice, ¿cómo están construidos los imanes? Pero yo creo, y me parece, según mi vicio de no mirar nunca el tiempo del vídeo, me parece que ya hemos charlado un ratito y nos hemos quedado ahí. Pero ahora mismo volvemos. Vamos a dejar descansarte un ratito. A ti, a la grabadora y a todos. Menos el profe que no quiere descansar. Hasta ahora.